Son las 10:05 de la mañana. ¿Qué podemos aprender de los niños? ¿Qué tanto nos pueden enseñar? ¿Qué es la disciplina positiva como método de enseñanza y método de aprendizaje? Leo que la disciplina positiva se viene trabajando desde 1920 con el psicólogo Alfred Adler y el psiquiatra Rudolf Dreykus. Pero el concepto como tal de disciplina positiva lo introdujo Jane Nelson con un libro muy importante y conocido, Cómo educar con firmeza y cariño. El lema básico es conexión antes que corrección, una validación emocional. Hablemos de eso hoy. En la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, está la psicóloga Tailena Durán, especializada en salud mental del desarrollo infantil y juvenil. Tailena, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Encantada de estar acá. Y en Caracas está la también psicóloga y terapeuta de familia María Alejandra Ramírez. María Alejandra, muy buenos días. Gracias Buenos por... días, César. César Miguel, buenos días, encantada. Gracias. ¿Qué es esta disciplina positiva? Le pregunto a Tailena. La disciplina positiva, como lo mencionaste, es un término que ha tenido más auge en las últimas décadas. Y como un método de enseñanza, primero los adultos, referentes o los cuidadores, hacemos conexión con la emoción del niño y validamos lo que está sintiendo. Contrario a lo que probablemente ocurrió en nuestra generación, que por ejemplo los niños no lloran o no te pongas así por eso, no es para tanto. Al contrario, con la disciplina positiva, si sea una pequeña caída que no genera un dolor muy fuerte o no amerita una atención muy fuerte, nosotros validamos que eso está ocurriendo, porque sí está ocurriendo. Ujú. Entonces, te caíste, estás bien, sin necesidad de exacerbar que es un escándalo por haber tenido una pequeña caída. O te sientes triste porque tuviste una mala calificación, o no te sientes incómodo porque tu amiguito no quiso jugar contigo. Yo lo entiendo. Y de ahí podemos brindarle herramientas o corregir en el caso de que sea, por ejemplo, que no quieren hacer la tarea. Puede ser que la tarea sea muy larga, entiendo que a veces sea difícil para ti, pero en este momento tenemos que hacerla, ¿ok? En lugar de llamarles a hacer un llamado de atención, primero o antes de validar lo que el niño pudiera estar sintiendo. La disciplina positiva tiene límites, no es solamente validar lo que se siente, es colocar límites claros y concretos, entendibles para el niño y realistas para el niño. A ver, ¿cómo aprendía el niño antes? Tailena se puso como ejemplo generacional, Ujú. pero por ejemplo, Tailena es muchísimo más joven que yo. Puede ser mi Ajá. hija. ¿Cómo aprendí yo? ¿Cómo aprendió mi generación? ¿Cómo aprendíamos los baby boomers, por ejemplo? Le pregunto a María Alejandra Ramírez. Sí, yo creo que estando a un nivel de profundidad mayor en el sentido de que antes la disciplina era una disciplina autoritaria. ¿Por qué? Porque se concebía a los niños como ese pedacito de niño que el que sabe soy yo, el que tiene la información soy yo, y él va a hacer lo que yo diga y punto. O sea, esta cosa donde aquí se dice lo que se hace, lo que yo diga y punto. ¿Por qué? Porque el adulto soy yo soy quien tiene la razón, yo soy quien decide cuáles van a ser las pautas que se dan en esta casa. Entonces, de alguna manera, siento que el empezar a poner a los niños como sujetos de derechos, inclusive, aparece este modelo educativo que bien comentaba Tailena, encantada Tailena. Mucho gusto. Entonces pone a justamente al ser empáticos, poner a estos niños como sujetos de derecho, como seres empáticos, como personas también visibles que tienen muchísimo que aportar, en donde el único punto final no lo pongo yo, que es lo que aprendíamos, porque yo también soy probablemente un poco mayor que Tailena. Y también en mi casa era, bueno, lo que dice tu mamá, o sea, lo que digo yo y punto. Entonces era mucho más difícil para nosotros porque no teníamos voz, porque no teníamos toma de decisiones y entonces éramos unos niños que estaban ahí y que tenían que estar callados, ¿no? Me Ujú. acuerdo las miradas de los ojos de mi abuela que abría los ojos así para decirnos algo y uno tenía que estar muy callado y muy quieto, ¿no? Ante eso.
Ahora, ¿aprendía o no aprendía el niño en en ese proceso de enseñanza, digamos, un tanto limitante y represivo? Porque, claro, la palabra represión, sobre todo vengo a hablar de presos políticos, es muy fuerte. Pero que la abuela pelase los ojos era una represión también, ¿no? Entonces, Guardando las distancias del caso. A ver, ¿aprendía o no aprendía el niño, Tailena, en ese contexto? Digo, para poder llegar a compararlo de hoy. Sí, claro que aprende, pero ¿cuál es el método de enseñanza? Es lo que está comentando María Alejandra, no tengo voz ni voto y también aprendo a través del miedo, de Ujú, que desde afuera me están controlando. Entonces no es voluntariamente yo quiero aprender porque esto me llama la atención, porque tengo un pensamiento crítico, porque tengo curiosidad de lo que voy a ver en el colegio o lo que estoy experimentando en la vida, sino porque me mandan a aprenderlo. Y si no, me golpean o me regañan o me ujú. encierran en el cuarto. Entonces el niño aprende mencionando a los presos políticos como si estuviéramos en un sistema militar, por ejemplo, y no se siente bien. Ujú. Entonces, después vemos que aunque yo haya aprendido a golpes, muchas personas dicen, después, gracias a los golpes soy un hombre de bien, hay heridas invisibles, ¿ok? Hay heridas de maltrato, hay heridas de humillación, hay heridas de abandono, de rechazo, porque quizá no cumplí con las expectativas de mis padres y la respuesta en lugar de empatizar fue de colocarme en el lugar de autoridad y decir, tú te equivocaste, yo soy la que mando, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Entonces, hay adultos que por ese método de aprendizaje pueden tener heridas importantes que al final se ven, bueno, en la relación de pareja, en cómo van a criar a los hijos, pero sí se aprende, lógicamente se aprende, pero a través del miedo. Y no deberíamos vivir con miedo todo el tiempo. El, Esas heridas invisibles fueron parte de la enseñanza. A ver, no aprendo ahora a través del miedo, aprendo a, a partir de qué, del amor, de la comprensión. Explica eso, por favor, María Alejandra. de claro, lo más importante es que los adultos puedan crear un espacio seguro en donde el niño tenga voz. Entonces, ¿qué significa? Que yo como adulto voy a ser empático, entonces yo como niño me voy a sentir seguro porque están validando lo que yo siento, puedo opinar sobre algo, aunque quizás no tenga la razón porque mi nivel madurativo es distinto, pero los adultos van a escuchar esa voz. Entonces es un aprendizaje desde un lugar seguro y no desde un lugar que genera miedo, donde Mm. inclusive, o sea, aprender con miedo eleva el cortisol, hace que tengamos inclusive baches de conocimiento, porque el miedo, en una situación de miedo no se puede aprender. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la apuesta que quizás a través de los años y de las nuevas generaciones y de las investigaciones además aparecen? Es, bueno, la enseñanza con amor, con empatía, con marcar límites seguros, porque eso creo que es súper importante, tener estructura, no solamente es te quiero y haz lo que quieras, sino te quiero y hay cosas para hacer que puedes hacer a partir de tu edad y otras que no, porque los adultos tenemos que ser cuidadores, responsables y amorosos, ¿no? No permisivos o autoritarios. Me gustaría, Tailena, que ahondaras un poco en esas heridas invisibles que terminan marcándome en mi cotidianidad ya de adulto, sea en la relación de pareja, sea en la relación laboral, sea en la relación con amigos, en fin, en la calle. ¿Cuáles son esas heridas? Bueno, hay heridas infantiles a nivel general, ¿ok? Que cualquiera de los seres humanos pudiéramos experimentar, que son las heridas del maltrato, del abandono, del rechazo, de la humillación, ¿ok? Em, Hablando de cómo enseñamos y que muchas veces, o en la época de los baby boomers y antes, se hizo desde la autoridad y desde el maltrato, una de las heridas más frecuentes o más vista en las personas que atienden adultos es la herida del maltrato. Y el maltrato puede ser incluso la mirada de la abuela, Ujú. que congelaba a uno. Yo también tampoco estoy tan alejada de esas edades, no lo crean. Eh, entonces, nos aprendemos a relacionar de esa manera o asumimos el rol de que yo soy el autoritario y se hace lo que yo diga.
Incluso en una relación de pareja yo puedo llegar a ser el maltratador o buscar relacionarme con personas que me controlen, porque yo no aprendí. Mm, Yo no aprendí a tener una voluntad o a tener un criterio para tomar mis propias decisiones porque siempre había una autoridad que me obligaba a hacerlo. Entonces, pudiera ser cualquiera de las dos consecuencias, o me convierto yo en maltratador o me convierto yo de alguna manera u otra en buscar personas que repliquen esa relación, ese binomio autoridad y el pequeñito que estaba aquí siendo llevado, siendo dirigido por el adulto. Busco relaciones que lo repliquen, es decir, ujú. parejas masculinas que sean maltratadoras o mujeres, parejas femeninas, si soy hombre, que sean más bien muy controladoras. Y entonces yo soy el que, el que, el que es muy flexible, el que voy haciendo Ujú. caso, el que en casa las decisiones no se toman en conjunto, sino que la toma el que yo Sí, busqué que replicara esa figura de maltratador o de director o dictador en mi caso. lo has dicho con mucha claridad. Nuestra muy admirada y respetada y querida Ana Black escribe, yo tengo déficit de atención en grado superlativo y mi terapia fue, Señor, ¿qué hice yo para merecer esto? Me vas a llevar a la tumba. A ver, cuando esas eran los reclamos que oía Ana Black, ella es responsable, ella era como algo malo, negativo en esa casa. Iba a llevar a la tumba a su madre. Eh, Ana Black yo creo que es una de las personas más brillantes y talentosas que he conocido. Pero ya que se pone de ejemplo, ¿qué daban esos patrones de enseñanza, María Alejandra? Sí, justamente esta cosa en donde no, como bien dice, no solamente es establecer relaciones de poder, sino mi autoestima queda disminuida, no tengo capacidad de decisión porque la decisión la toman otros, no se validan esto que siento, sin contar que si yo lloraba, si uno lloraba o te ve enojada, entonces eso era reprimido y decías, esto no se puede hacer en esta casa, es como que las emociones negativas quedaban por fuera, entonces terminan siendo adultos que también tienen las emociones reprimidas, llegan al consultorio y tú los ves y lloran y se tapan las lágrimas y tú dices, bueno, pero ¿qué pasa? Es que no sé llorar porque siempre me prohibieron llorar. Entonces Mm, son consecuencias que uno ve cuando son adultos que muchas veces no se ven, no lo creen así, estas personas que crecieron en estos entornos. eh, y se les hace muy difícil relacionarse hoy en día, ¿no? Entonces yo creo que la capacidad inclusive de revisión que tenemos como adultos de lo que fue nuestra historia, de lo que fue nuestra propia crianza, para poder cambiarla para nuestros hijos, para nuestros sobrinos, se hace fundamental, ¿no? Como parte de ese proceso de crecimiento. ya. ¿Qué debemos hacer para entrar entonces en esa disciplina positiva? ¿Qué deben saber los padres? Tailena. En primer lugar, es muy importante saber en qué etapa del desarrollo está nuestro hijo y que cada uno, dependiendo de su edad, puede cumplir con responsabilidades diferentes, maneja las emociones de forma diferente, tiene procesos cognitivos que le van a permitir un entendimiento dependiendo del nivel en el que se encuentre. También es importante conocer el momento evolutivo en primer lugar, conocer cuáles son las necesidades de nuestro hijo, Ujú. particulares, no dependiendo del nivel evolutivo, sino qué preferencias tiene, cuáles son los gustos que tiene, emocionalmente qué cosas le afectan, qué emociones son displacenteras para él, qué cosas lo provocan, ¿ok? Ujú. Y si tuviera este niño alguna dificultad escolar o alguna dificultad para aprender o el rechazo a alguna actividad escolar, también es importante conocerlo, no para obligarlo, sino para ayudarlo, porque algo sí, hay cosas que no son negociables, incluso en la disciplina positiva, ¿ok? Ujú. Los papás a veces dicen, pero ¿cómo le digo, le digo que haga esto si yo no quiero que los demás lo dominen? Bueno, hay cosas que necesariamente hay que hacer, que son los hábitos higiénicos, los hábitos de descanso, la alimentación no se negocia, tampoco la educación. Entonces, el mensaje es transmitirle a ellos también que a veces papá y mamá ponen normas,
porque son normas que van en pro de su bienestar, que son las que acabo de mencionar. Hay otras cosas que no tienen por qué hacerlas, ¿ok? Tomando en cuenta que no podemos obligarlos a todos, porque a veces si toman una situación de sumiso, de ser dominado, también pudieran Ya, exponerse a otros tipos de abusos. Entonces, sí. es conocer a nuestro hijo, orientarnos, no está de más que nosotros nos, 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 nos documentemos acerca del tema de la crianza, ¿ok? De hecho, es positivo. La psicología no es solamente para atender a los niños, a los adultos cuando tienen un problema, es también para prevenir, Ujú. ¿sí? Esto lo pueden hacer de la mano del pediatra, del psicólogo, de los pedagogos, Ya, de todo el equipo sanitario y educativo que está en el ámbito escolar y brindarle al niño esas necesidades. También es muy importante la revisión personal, ujú, porque traigo esas heridas. A lo mejor no las traigo unas personas en un grado mayor que otro, pero también hacer la sí. revisión personal. A veces ocurre que el niño está gritando y el papá o la mamá se irritan, pero es porque conectan con alguna herida o con algún recuerdo Ujú. personal y no saben abordar esta situación. Entonces también es muy Ya. importante el abordaje personal para yo poder estar equilibrado emocionalmente y poder abordar las emociones y las necesidades de mi bebé, de mi hijo. Muy bien. María Alejandra, el tiempo se nos vino encima, pero te quiero dejar la palabra concluyente. La señora Beatriz Elena González dice, los extremos hacia los dos lados siempre son negativos, pero tampoco como ahora que dejan que los hijos hagan lo que les da la gana. Una nalgada a tiempo hace milagros. María Alejandra. Wow, qué frase para cerrar, caramba. Creería que efectivamente los extremos no son buenos, que es necesario poner límites, que las nalgadas no se pueden dar, que no está bien golpear, así como no se golpean a los adultos, a los niños menos aún porque son vulnerables. Entonces hay que encontrar otras formas de apoyar, de contener. Creo que una recomendación un poco agregaría a lo que dijo Tailena, es ponernos en el lugar de ellos, Ujú. jugar con ellos, ser empáticos, disfrutar y conectar con ellos desde el lugar y la edad que tengan y disfrutarlos, ¿no? Eso nos va a permitir también establecer límites ajustados a esa edad en la que ellos están, ¿no? Disfrutar esa crianza de esos niñitos. Muchísimas gracias. El amigo Julián Gregorio Pérez Pérez dice lo siguiente. Deberíamos ser abuelos primero y luego padres, porque hoy en día he aprendido más con mi nieta a hacerlo. No damos disciplina, pero damos amor. Claro, ya el ser abuelo nos agarra con cierta ventaja, aunque nos agarra bien cansados, ¿no? Lo digo por experiencia de abuelo. Muchísimas gracias a Tailena Durán y a María Alejandra Ramírez. Gracias a las dos por habernos acompañado en el programa de hoy. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Chao. Son las 10:23. Al regreso nos ocupamos del nuevo gobierno en Irán después del accidente que se llevó la vida de Ebrahim Raisi. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami.